Buenos días, niños. Hoy para ver el curso de habilidades lingüísticas. El día de hoy hablaremos sobre la conjunción. ¿A qué llamamos conjunción? Vamos a iniciar expresando lo siguiente. Se define conjunción como la parte invariable, es decir, recordando siempre que llamamos parte invariable porque no va a variar, no va a presentar accidentes gramaticales. Y estas palabras sirven para enlazar dos o más palabras u oraciones. Ejemplo, cuadernos y libros. Habla bien porque es educado. En estos casos estamos usando en la primera oración un conector, que es el término y. Y en la segunda oración estamos utilizando el conector ¿por qué? Como bien habíamos expresado, las conjunciones sirven para enlazar oraciones, pero a la vez estos enlaces pueden ser conjunciones copulativas, es decir, aquellas que se van a encargar de sumar o añadir un significado. Por ejemplo, Juan canta y Gloria escribe. En este caso estamos enlazando dos personas que están haciendo diferentes actividades. Estamos uniendo ideas. Mientras que en una disyunción es todo lo contrario. Es decir, en una disyunción vamos a presentar opciones o vamos a excluir algo. Y generalmente se van a usar las letras o de repente la letra U. Es decir, en una oración, o dejas al niño o le das de comer. Otro ejemplo común, ¿quieres ir al cine o quieres ir al circo? Estamos dando una opción. Ahora, ¿por qué decimos el término U? ¿En qué casos? Cuando tu siguiente palabra va a iniciar con la letra O, yo no puedo decir O. Por ejemplo, perro o oso. No puedo decir eso. Tengo que decir perro u oso. ¿Está bien? Entonces, por eso expresamos la disyunción o en su momento, de repente, el término U. Cuando la palabra que voy a expresar empieza con O, entonces debo de cambiarla con la U. Lo mismo sucede en el caso anterior. El término IE. Es decir, Juan canta y Gloria escribe, pero si diría Juan canta y Inés, no puedo decir y Inés, sino debería decir Juan canta e Inés baila, por decir así, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta bien en qué casos vamos a usar la conjunción E y la conjunción U. En ambos casos son diferentes. La E una conjunción copulativa y la U como una conjunción disyuntiva porque te va a expresar una opción o te va a excluir algún término. Cuando hablamos de conjunciones, también tenemos que tener en cuenta otra clasificación que son las conjunciones explicativas. Estas, como bien dicen su nombre, te van a explicar, te van a dar una explicación de algo. Por lo general, se emplean los términos es decir, esto es o sea. En un ejemplo, él era el padre, o sea, él era el responsable. Me está justificando, me está dando una explicación. Estoy empleando una conjunción entonces explicativa. Por último hablaremos sobre las conjunciones adversativas. Estas conjunciones van a expresar oposición entre dos o más palabras o de repente ideas. Algunas de ellas son los términos pero, sin embargo, aunque, sino que, no obstante. En un ejemplo, es un libro corto, pero muy interesante. De repente otro ejemplo, es mayor que yo, pero aparenta menos edad. Un tercer ejemplo, esperaba una carta, aunque hubiera preferido una llamada.
En todos estos casos estamos usando diferentes tipos de conjunciones y ambas expresan una oposición, una idea contraria a la primera. Otros ejemplos de conjunciones adversativas pueden ser: quería comprar, pero no tuvo tiempo de ir. Intentó resolver el caso, mas no supo cómo. Se equivocó. No obstante, analizó las consecuencias. En cada una de estas oraciones observamos que se están usando unas conjunciones y que ambas expresan en estos tres casos ideas contrarias a la primera. Recuerda que las conjunciones y, en este caso, van a representar la unión de términos de una sola idea, pero cuando se presenten en el siguiente caso, por ejemplo, si la siguiente palabra empieza por I o por HI, en vez de poner la I, se va a poner una E. En el segundo caso se mantiene la I cuando la siguiente palabra comienza por un diptongo, es decir, azúcar y hielo, cobre y hierro. En estos casos, las segundas palabras en ambos casos vienen con diptongo. Por lo tanto, aquí sí no se cambia la I por la E. Sin embargo, en el último caso, cuando la palabra se encuentra al principio de la frase, se va a poner la I, no se va a poner la E. Por ejemplo, y Ignacio se ha ido. Otro ejemplo que va de acuerdo a al primer caso te dice: hay que grabar e iluminar. Y aquí tienes otra serie de ejemplos que vienen usando las conjunciones, sea la conjunción E o la conjunción I, de acuerdo a estas reglas. Por ejemplo, me dice: Ana e Iván asisten puntualmente. Compra azúcar y hielo para la limonada. Escucha e interpreta todo lo que digo. Los leones y hienas están en las sabanas. Carlos, Raúl e Inés viven en el tercer piso. En todos estos últimos casos estoy usando de manera correcta la conjunción I o E de acuerdo a las reglas especificadas anteriormente. Ahora, en el caso de las conjunciones O, U, que son las disyuntivas, tenemos nosotros, por ejemplo, que considerar lo siguiente. Cuando la palabra empiece por O el sonido de HO, que es igual a una O, cambiaremos la O por la U. Por ejemplo, elige plata u oro. El siguiente caso: cuando se encuentre entre dos números y el nombre del segundo empiece por una O, también cambiaremos la O por la U. Por ejemplo, ¿has quedado en el cuarto u octavo puesto? Estamos usando la conjunción U. Siguiente ejemplo: tenemos que tener en cuenta siempre que la conjunción O siempre se va a ir sin tilde. La preposición O no se tilda como tal.